Vamos a comenzar esta predicación y la titulé No peques más. Y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y dice el encabezado, la mujer sorprendida en adulterio. ¿Sí? O sea, vamos a aprender de la palabra porque nuestro Señor nos habla. Y si nosotros no entendemos, vamos a pagar las consecuencias. Dice el versículo 4, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. 5, en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? 6, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. 7. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. 8. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. 9. Al oír esto se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. 10. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué querían hacer los religiosos? Los fariseos, los saduceos, los ancianos y herodianos. Querían siempre estar buscando la oportunidad para que nuestro Señor lo encontrara en unas palabras que no las dijera correctamente o no las hiciera perfectas, pero siempre tropezaron con la piedra, ¿sí? Porque la piedra es Jesús y la piedra es la verdad y Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces aquí tenemos que aprender la lección de que lo encontraron en el pecado y era que tenían que apedrear a esa mujer, porque así lo estableció Moisés en la ley. Pero Jesús con palabras sabias dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y así uno tras otro se fueron retirando. ¿Por qué? Porque todos no tenían temor de Dios, no tenían una relación, una comunión con nuestro Señor, sino que tenían una religión, una tradición, una costumbre. Y ellos siempre trataban de buscar el momento para confrontarlo con la ley, siendo que Él es la ley y Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es el Todopoderoso. Y siempre buscaban que Él caera en algún error para arrestarlo, para crucificarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Siempre busca un pretexto, siempre busca un error, o siempre busca algo para condenar o para enjuiciar a tal o cual persona. Pero no ven las virtudes que tiene la persona, ¿sí? Como seres humanos somos imperfectos, pero también tenemos que aprender que nosotros debemos de caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque si nosotros no entendemos que Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario y nos perdonó, nos quitó todo pecado, toda maldición, toda transgresión y toda iniquidad, y no solamente nos la perdonó, nos la quitó. Dice su palabra que le echó a lo más profundo de la mar, con un propósito de que no peques más. Porque si no, el día de mañana tú mismo te vas a condenar al transgredir los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Señor ya estableció en su palabra. Por eso Él ya dejó la palabra, ¿sí? La palabra es la que te va a condenar, no es nuestro Señor. Él estableció sus mandamientos para llevarlos a cabo tal y como Él nos lo demanda, porque son mandamientos. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día en la iglesia? Y es trágico. Nuestro Señor no nos sacó del reino de las tinieblas, donde andamos embarrados en la basura, en la mierda, no, para seguir igual. Nos sacó para hacer ya lo contrario, para no pecar, para vivir una vida en santidad,
porque sin santidad, dice su palabra, que nadie verá al Señor. Y si tú no lo entiendes como iglesia, el día de mañana tú vas a pagar las consecuencias. Cada uno de los que estemos aquí, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de no obedecer los mandamientos que nuestro Señor ya estableció. Muchos dicen, estamos bajo la gracia y abogado tenemos a Jesucristo nuestro Señor. Tenemos un abogado de justicia, no un abogado de injusticia. Nuestro Dios no se corrompe. Nuestro Señor es fiel con aquellos que son fieles. Él ama a aquellos que le aman. Él honra a aquellos que le honran. Así de que nosotros estamos aquí por la gracia y la misericordia, y simple y sencillamente tenemos que tener un corazón agradecido. ¿Sí? Porque si no hay agradecimiento, no hay nada en el ser humano. Nada. Del agradecimiento parte todo. Si tú eres agradecido con Dios, vas a ser agradecido con cada una de las personas que hagan algo en tu vida. Siempre va a ser así. Si no eres agradecido con Dios, imagínate con el mundo, menos. Y eso es lo que hemos aprendido. Ser agradecidos, no solamente en nuestra necesidad, en cualquier momento. Porque por Él estamos aquí. Y veamos que esta mujer después fue una servidora implacable para la obra de nuestro Señor. Esta mujer que la encontraron en adulterio fue tan agradecida que no nos habla la palabra de otra mujer como ella, que ahorró dinero para comprar perfume de alabastro, para ungirlo, para pagarle sus pies antes de la sepultura, antes de la crucifixión. Y ese agradecimiento debe haber en cada uno de nosotros. Se arrepintió una vez para siempre. Y nosotros también debemos de hacerlo así. No estar pecando de cada momento o de tiempo en tiempo. Esto no es una religión, esto no es una tradición. Esto es una relación con nuestro Señor. Nosotros somos tan vulnerables que si usted no se pone a ver, el día de mañana le va a llegar eso. Tan vulnerables es el ser humano, que ahorita estamos aquí, al rato ya te da un dolor que te tumbó y te dejó en la cama. O sea, no te sientas fuerte, no te creas que todo lo puedes. El único que todo lo puede se llama nuestro Señor Jesucristo. Y si hacemos lo que le agrada, también vamos a poder todas las cosas juntamente con Él. Sin Él nada vamos a poder hacer. Y por eso Él nos enseña que todo lo podemos en Jesucristo, que nos da la fuerza. Si nosotros hacemos lo que queremos, no vamos a poder hacer nada. Y cuando vengan tiempos difíciles, vamos a pagar las consecuencias de no honrar a nuestro Señor. Y honrarlo es amarlo sobre todas las cosas, es obedecerlo, es crucificar nuestra carne juntamente con Cristo Jesús. Él la crucificó por el mundo entero. Tú crucifícala para ti mismo, para que el día de mañana tengas una salvación y una vida eterna con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la salvación es personal, no es familiar. En agradecimiento a la obra maestra que hizo nuestro Señor a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Cuando nadie merecía nada, Él lo hizo todo. Y Él lo ha hecho todo. ¿Nosotros qué hemos hecho? No hemos hecho nada. Si estamos cumpliendo los mandamientos, nada más es lo normal. Por eso aquel les dice la palabra de nuestro Señor: si te dicen que lleve la cruz una milla, llévala 2, entonces ya tiene relevancia. Ya hiciste más de lo que se te demandó. Pero no estamos haciendo algo extraordinario. Simple y sencillamente estamos acatando los mandamientos, estamos cumpliendo su palabra. No es algo sobrenatural. ¿Te imaginas para hacer lo que nos habla la palabra? Menos lo haríamos.
si no obedecemos lo que Él nos está hablando y enseñando? Que no pequemos, porque el juicio viene. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:1 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Que somos uno con Cristo. No que Jesucristo es uno y nosotros somos otro. Nosotros somos la novia del Cordero. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Jesucristo. Y para hacerlo tenemos que estar al 100% entretejidos los unos con los otros, para caminar en un mismo espíritu y en un mismo sentir, para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Y de esa manera podemos tener la seguridad que estamos haciendo las cosas que Él nos demanda nada más, no que estemos haciendo cosas sobrenaturales. Las sobrenaturales las hace nuestro Señor. Nosotros hacemos las naturales y Él hace en nosotros lo sobrenatural. Lo que tú no puedes hacer, Él lo hace en tu vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos lo que Él le agrada, que no estemos pecando deliberadamente. Y que cuando estés pecando, te arrepientas y que ese arrepentimiento sea de corazón para que ya nunca vuelvas a hacer lo que hiciste. Para que de esa forma Dios nuestro Señor te vaya dando el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento. Porque si pecas en una cosa y vuelves a pecar en lo mismo, no has aprendido la lección. Y así hay multitudes que caminan a tientas. Tenemos que caminar sabiendo que Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto tenemos que ser agradecidos. Vayamos a Génesis capítulo 19. Veamos la historia y el testimonio aquí que nos revela en Génesis 19. Si no entendemos este testimonio, el día de mañana va a venir a tu vida, puede llegar a tu familia y después no te estés quejando. Porque todo está escrito aquí con un plan y un propósito, de que no te acontezca lo que le aconteció a esas naciones. Génesis capítulo 19, versículo 4. Y dice el encabezado: destrucción de Sodoma y Gomorra. La causa aquí nos la va a enseñar la palabra. Dice el versículo 4: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. ¿Qué querían hacer esos jóvenes? Llegaron los ángeles de nuestro Señor. ¿A dónde? A la casa de Lot. ¿Para qué? Para decirles que salieran. ¿Por qué? Porque iba a ser destruida la nación de Sodoma y de Gomorra. ¿La causa? El pecado. Y lo que más detesta nuestro Señor. Imagínense, dos ángeles que son varones, desde el más pequeño hasta el más viejo, querían tener relaciones con ellos. Esto no es nuevo, esto ya viene de siglos y siglos atrás. Y no ha aprendido la lección del ser humano. Por eso nuestro Señor también ya tiene carácter, nuestro Dios. Y tiene un límite para terminar lo que un día comenzó en nosotros. Si nosotros no aprendemos la lección, el día de mañana va a ser irreversible que estés aquí en este mundo. Porque si sigues pecando deliberadamente, tú te estás condenando. No es que nuestro Señor te esté condenando, no. Él ya estableció sus mandamientos, estatutos y decretos. Y cuando tú los estás violando, tú te haces transgresor. Y si te haces transgresor, tú vas a pagar las consecuencias. Dice el 5. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Es lo que más detesta nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo, mujer con mujer, hombre con hombre. O sea, ¿qué tratan de hacer las mujeres? Quitarse sus pechos,
O sea, quieren hacer hombres lo que Dios no les permitió que fueran. Porque nuestro Señor no se equivocó en nada. Si eres mujer es porque Dios te estableció mujer. Si somos hombres es porque somos hombres. Y así vive el mundo, siempre confrontando lo que nuestro Señor estableció. Y siempre vamos a tropezar con la piedra que es Jesucristo. Si nosotros no aceptamos lo que somos y como somos, estamos oponiéndonos a la voluntad de nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿estos hombres no tenían mujeres ahí en sus naciones? Pero miraron a dos hombres que no eran conocidos y que eran los ángeles que nuestro Señor había enviado a Sodoma y Gomorra para libertar y para sacar a Lot y a su familia. Entonces veamos que el pecado trae consecuencias, y si nosotros no aprendemos, el pecado te va a sorprender, y el día de mañana que te sorprenda puede hacer que tengas la oportunidad de arrepentirte, o puede hacer que ahí termine tu final aquí en este mundo, o mío, porque si también yo estoy haciendo lo mismo, también a cualquiera nos puede pasar, ¿sí? Aquí no hay excepción de personas. Si yo hago lo malo, yo voy a pagar las consecuencias de lo que yo haga. Si tú estás haciendo lo malo, tú lo vas a pagar. Ya no va a ser como en el Antiguo Testamento, o sea, nosotros ojo por ojo y diente por diente. No, vamos a pagarlo. Él nos va a juzgar, Él nos va a disciplinar, nos va a corregir, y si no queremos, entonces sí viene lo más trágico, que es una muerte repentina. Mejor hay que recibir la disciplina. ¿Sí? Eso es lo que tiene que haber en la iglesia, disciplina. Y eso es lo que no le agrada a la iglesia. ¿Sí? Todos lo quieren ver color de rosas y que Dios te bendiga, hermano, y que Dios te... Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Estás aquí, pero ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? Tenemos que venirnos a entregar con Él, si son 2, 3, 4, con Él, nada más para Él. Y posteriormente lo que venga adelante, porque nada tenemos comprado. Tú propones y Dios es el que dispone si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Así que mejor hay que aprender de nuestro Señor. Imagínense cómo estaban los adolescentes. A lo mejor apenas empezaban su adolescencia, ya estaban deseosos de tener una relación. Porque lo que ven los hijos en los padres y en las madres, eso van a hacer. Nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Y esos jovencitos, esos adolescentes, eso miraban de su padre y de su madre, de sus abuelos y de sus bisabuelos. Y son maldiciones que venían arrastrando esas dos naciones, por la cual nuestro Señor ya estaba harto. Allí mismo en el capítulo 19, versículo 12 de Génesis, dice: luego le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable, por eso nos ha enviado a destruirla. Esa era la advertencia. Le advirtieron que saliera, porque si no salía también iban a perecer todos ahí. Y les dieron una orden específica: cuando salgan no volteen para atrás. ¿Y quién fue quien volteó para atrás? La desobediencia que provocó. Fíjense lo que provoca la desobediencia, que es el pecado: la muerte de la mujer de Lot. ¿Sí? Y así, si nosotros no entendemos
que no debemos de pecar, que nosotros debemos de guardarnos en santidad, el día de mañana también así va a venir. O sea, le advirtieron que no pecaran, le advirtió a la esposa de Lot que no voltearan para atrás, y como no hizo caso, ¿y a qué te suena eso? A desobediencia, y pagó las consecuencias. Y después vemos la historia de sus hijas que lo embriagaron y que se metieron con él, pero eso ya es otra historia, es otro testimonio, cosa que no se debería de haber hecho así, ¿sí? Porque hombres donde quiera hay, mujeres donde quiera hay, dentro de un orden que Dios establece, que es el matrimonio. Así de que veamos la palabra, que cuando nosotros pecamos, ¿qué viene? Muerte a nuestra vida. Y todo es a causa de no obedecer lo que Dios nos demanda, ¿sí? Así de que, pues, ¿para qué estar jugando con fuego si nuestro Señor, el anhelo de nuestro Señor es que nosotros vivamos una vida plena? O sea, si entendiéramos la palabra, o sea, si nos pusiéramos a meditar la palabra, donde dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el final. ¿Qué final esperas aquí? Ese es al Dios que tenemos. ¿Y por qué nos resistimos ante Él? ¿Por qué nos oponemos a lo que Él nos está hablando y enseñando a través de su palabra? Nuestro Señor, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si aprendemos de la palabra, vamos a crecer, vamos a recibir todo lo que Él tiene para nuestras vidas. En la tercera de Juan, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el anhelo de un padre para un hijo. No que vivas ahí en la miseria. La desobediencia te va a provocar todo eso, te va a provocar enfermedad, te va a provocar tristeza, y no va a haber gozo, no va a haber alegría. Pero nuestro Señor también nos demanda que hagamos lo que Él le agrada, porque si tu hijo no hace lo correcto, te imaginas, lo vas a premiar todavía con regalos. ¿A dónde lo estás mandando? Como buey al matadero, en vez de exhortarlo y corregirlo. Eso es lo que hace la disciplina. No dejarlos que hagan lo que quieran. Si lo amas, si tienes a Jesús en tu vida, eso es lo que debe de haber. Ese es el amor, la corrección. El amor no es de que un abrazo, no. Ya cuando tú tienes el amor de Cristo, entonces, porque lo amo, no quiero que se vaya a destruir, que no se vaya a perder, que no le vaya a pasar algo. Y tenemos que ocuparnos, porque si no nos ocupamos, el día de mañana nos vamos a preocupar cuando ya se hayan salido del cauce, porque van a crecer. Y ahorita podemos, pero el día de mañana ya no va a ser posible. Nuestro Señor, yo lo que he entendido de nuestro Señor, que nuestro Señor nos creó para destruirnos. Nuestro Señor nos creó, nos envió aquí para disfrutar de todo lo que Él creó. Eso es lo que yo he aprendido dentro de las cosas de nuestro Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros estemos haciendo lo que Él le agrada. Y Él va a abrir las fuentes de bendición, Él va a abrir o va a poner las personas para que nos vean con buenos ojos. Aún en medio del peligro en el cual está viviendo el mundo entero, Él es nuestro protector. Él es el que vigila nuestro dormir y nuestro despertar. Si nosotros no nos aferramos a Él y no dependemos totalmente de Él, nada estamos haciendo. ¿Es todo o no es nada? Aquí es así. Y yo aprendí esa lección fue lo primero que yo hice.
cuando me rendí a Él, cuando pasé todo lo que pasé, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso fue lo que nació de mi corazón. Y en 18 años Dios ha cambiado todo. Todo. Me ha dado todo, me ha puesto todo. Pero tienes que tomar decisiones. Y cuando aprendes la disciplina de nuestro Señor, ya todo es normal. El problema es cuando empiezas, no te quieres dejarlo. Y es una lucha, y es una lucha constante. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Pero cuando entiendes el plan y el propósito de Dios, te rindes ante Él. Te humillas ante Él, te postras ante Él y reconoces la soberanía de nuestro Señor. Y Él va a empezar a trabajar en lo que tenga que hacer en tu vida, lo que tenga que quitar, lo va a quitar. Las personas que te causen, Él las va a ir alejando. Problemas. Y de esa manera trabaja nuestro Señor. Por eso tenemos que dejar de pecar. Si no, la condenación nosotros mismos la estamos llamando y atrayendo a nuestras vidas, a nuestra familia y a nuestra descendencia. Vayamos a San Juan 8:21. Dice: de nuevo Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. En su pecado van a morir. ¿Sí? ¿Cuántos vienen aquí a buscar a Jesús y no lo han encontrado? Porque no se han humillado, porque no han abierto su corazón, porque todavía siguen haciendo lo que quieren. Están dentro de Él, pero no lo conocen. Y por eso Isaías decía: buscarlo mientras pueda ser hallado. Hay que buscarlo, ¿sí? Cuando lo busquemos, lo encontremos, hay que seguirlo, porque Él no está paralítico. Tenemos que seguirlo como sus discípulos, obedeciendo todo lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y estaba hablando de esos religiosos, y eso es lo que estaba diciendo: me buscarán, pero no me van a encontrar, porque yo no soy de este mundo. Estoy aquí, pero dentro de un tiempo voy a partir. Y si lo pasamos a la iglesia, muchos vienen a buscarlo y no lo encuentran, porque todavía son egocentristas, porque todavía siguen haciendo lo que ellos quieren. Y todo lo que están haciendo no es caminar en la verdad, es caminar en el pecado. Y por eso el pecado tarde o temprano nos va a exhibir. Si yo lo estoy haciendo, el pecado me va a alcanzar. Cualquier persona, dentro o fuera de la iglesia, el pecado lo acecha. Donde quiera que vaya uno, ahí va el pecado. Y por eso Jesús lo estaba ahora sí que exhortando. De nuevo Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Si tú no dejas el pecado te va a matar. Y nunca, nunca vas a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Porque dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Sí. El pecado te va a alejar de nuestro Señor. El pecado te va a llevar a la condenación y al lago de fuego. No solamente que no le van a ver, no, sino que ya no iban a tener esa relación el día de mañana cuando nuestro Señor venga a juzgar a vivos y muertos. Porque donde vamos y donde ella nos tiene, ahí vamos a quedarnos. No va a decir: no, pues siempre no, véngase para acá, porque tienen los ojos verdes. No, tenemos un Dios de justicia, y si ahí merecemos estar, ahí vamos a estar. No vamos a poder estar con el Rey de Reyes. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos: y me voy porque voy a preparar moradas. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que se esfuerzan, para todos aquellos que dejan el pecado y se consagran para servirle a nuestro Señor Jesucristo.
Es el primer mandamiento en todo, amarlo sobre todas las cosas. No tus bienes, no tus hijos, no tu esposa, no tu casa, no el dinero, no. Lo demás ya todo es añadidura. Y qué glorioso es cuando Él empieza a trabajar en la vida de la persona o de la familia. Que se refleje lo que Dios está haciendo en tu vida, porque todo es a la luz. Aunque muchos no lo quieren ver, nuestro Señor sí lo saca a la luz. Lo que antes éramos y lo que hoy en día somos. Porque dice que nada se quedará encubierto. Ni el pecado, ni lo bueno que hagamos. Todo va a salir a la luz. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Y qué es lo que estás haciendo tú cuando estás pecando? El pecado también te va a exhibir. Por una o por otra. No hay cosa que va a quedar encubierta. Tarde o temprano, todo se sabrá. Así que mejor nos tenemos que tener conciencia y poder examinar nuestra vida para así tomar decisiones. Porque si no meditamos o examinamos nuestro tipo de vida, nuestro comportamiento, nada estamos haciendo. Eso es en lo que tenemos que meditar cada día que Dios nos presta de vida. Así que el pecado, ¿dónde te va a llevar? A la muerte y alejado de Jesucristo. Si dejamos de pecar, vamos a estar con Él. Y eternamente y para siempre. Porque nuestro Señor no nomás es de una temporada, Él es eterno. Y Él nos diseñó eternamente también a nosotros como seres humanos. Nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Eternos. Pero ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Con Jesucristo o en el lago de fuego? Y cada quien tiene que decidir. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Y esto es lo que Pablo le dice a los corintios y nos dice a nosotros también. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Quién venció a la muerte? Jesucristo, y le arrebató las llaves de la muerte. Porque Él bajó hasta lo sumo y Él nos dio la victoria. O sea, la muerte no se debe de enseñorear de nosotros. Vamos a morir en este cuerpo mortal, pero vamos a resucitar juntamente con Cristo para vivir una vida eterna que sea grata delante de sus ojos. Porque si nosotros no entendemos la palabra, el pecado nos va a alejar de su presencia. Y fuera de su presencia hay dolor, hay tristeza, hay enfermedad, todo lo malo. Y por eso se debe examinar uno. ¿Estás pleno? ¿Estás fuerte? ¿Estás vigoroso? Es porque Jesús te guarda, te cuida, te protege. Es porque estás alimentando a tu alma de la palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Él la venció. Y si Él la venció, nosotros también debemos de vencerla. ¿Cómo? Con lo mismo que Él la venció, con la palabra. No hay otra forma, no hay otra manera de cómo vencer. Él nos deja un legado a través de su palabra. Por eso dice en Efesios capítulo 6, versículo 17, que tenemos que ponernos el casco de la salvación y tomar la palabra que es la espada del Espíritu Santo. Con esa vamos a vencer todo deseo de la carne. Y vamos a someterla, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Si es que está el Espíritu Santo morando en tu vida. Y mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Por lo tanto, tenemos que renunciar a todo pecado. Sí. Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Y dice su palabra que Él lo puso debajo de nuestros pies. ¿A quién? A Satanás. Pero hay muchos o multitudes que los tiene aquí. Ya en el pescuezo, ya casi estrangulándolos, matándoles. Porque no han entendido y comprendido que nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero también nuestro Dios es un Dios de justicia, y que el día de mañana,
se manifestará la justicia divina de nuestro Señor. Para todo el mundo entero, no solamente para la iglesia, para todo el mundo entero. Para los que son y para los que no son. Por eso dice la palabra que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo. Porque muchos dirán, Señor, pues yo estuve todo el tiempo ahí en la iglesia, pero siempre hiciste lo que quisiste. ¿De qué te sirvió? Así no trabaja nuestro Señor. Tenemos que caminar bajo su gestión, bajo su autoridad, porque Él es el que nos gobierna, Él es el que nos dirige, su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu no nos va a llevar a la inmundicia, no nos va a llevar al libertinaje, al pecado, no. Nos va a llevar a hacer lo que al Padre le agrada. ¿Qué le agrada al Padre? Que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A eso nos va a llevar el Espíritu Santo, a hablarles de Cristo Jesús, a hablarles de nuestro Dios. No nos va a llevar a estar de libertinos, no. Y cuando tengamos el tiempo hay que reposar, porque tenemos que descansar y seguir trabajando. Son tiempos que nosotros tenemos que aprender a discernir. Dice el 56, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Si no hubiera ley, no hubiera pecado. Pero por eso Dios lo estableció. Y cuando tú lo estás transgrediendo, tú estás pecando. Y por eso cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y bajó hasta lo sumo, va a predicarle al antiguo mundo. Porque ellos no tenían mandamientos, estatutos ni decretos. Cuando vino el diluvio no había mandamientos, no había estatutos, no había decretos. Y por eso es que Él bajó hasta lo sumo a predicarles que Él es el que vive y que Él es el que reina por los siglos de los siglos. Así de que si nosotros no obedecemos la ley, nos hacemos transgresores de la ley. Y eso ya es pecado. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros tenemos que decidir a quién queremos servirle. ¿Sí? Porque nada más hay dos amos, el bueno y el malo. ¿Sí? Así de que hay que tener en cuenta qué es lo que hacemos cada día. Ya tienen su familia, ya tienen sus hijos, ya que quieren. Dices tú, el joven pues todavía está a lo mejor tan ilusionado del mundo, porque a lo mejor quiere buscar un matrimonio, cada una joven para casarse, pero usted ya lo tiene. Y lo único que ahora sí que el compromiso que les queda es mejor someterse a las cosas de nuestro Señor, para que Él haga lo que tenga que hacer en sus hogares, en sus familias, en sus hijos. Sí, o sea, hay poder también. Dice que el poder del pecado es muerte. O sea, cuando está uno pecando deliberadamente, por eso repentinamente se llevaban los jóvenes, adolescentes, porque andan en la droga, porque andan en el libertinaje, porque hablan palabras corrompidas, andan matando, robando, adulterando. ¿Ya? Esos jóvenes no duran. En un 2x3 Satanás se los lleva. ¿Sí? Y tenemos que aprender de lo que miramos. No que venga la prueba cuando nosotros estemos ahí metidos en el lodo, no. Hay que aprender de lo que vemos. Porque si nosotros no aprendemos de lo que vemos, el día de mañana vamos a sufrir las consecuencias en nuestra propia carne, en nuestra propia persona. Y vamos a terminar en San Juan capítulo 5. Vamos a comenzar del versículo 1. Dice, Jesús sana a un inválido. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzasá,
En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos se encontraban un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se quite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. El 8 dice: levántate, recoge tu camilla, anda. Le contestó Jesús. Nada más a una persona. ¿Qué miró Jesús en las demás personas? Sí que hay cojos, ciegos, paralíticos, y nada más de una tuvo compasión. ¿Por qué creen? Yo creo que estaban, yo me imagino, yo creo que estaban ahí por su necesidad, no porque estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Y yo veo, a mi manera de concebir, yo creo que esta persona estaba arrepentida, que tenía 38 años esperando o que alguien lo aventara al agua cuando se agitaba, porque de tiempo en tiempo cuando se agitaba esa agua, y el primero que se sumergía quedaba sano de cualquier tipo de enfermedad, ceguera, sordera, parálisis o de lo que fuese, hipertensión, insomnio, de todo lo que fuera. Y eso es lo que yo creo a través de la palabra, que esa persona ya se había arrepentido de sus pecados, y dice que Jesús ya sabía cuánto tiempo tenía. Quiere decir que sí lo conocía, ¿verdad? También te conoce a ti, me conoce a mí, y sabe qué es lo que hablamos, sabe qué es lo que hacemos, y sabe cuando nos arrepentimos de corazón. ¿Por qué no lo hizo con los demás? O sea, ¿no pudo hacerlo para todos? ¿Qué le costaba? Si nosotros no nos arrepentimos, no esperes que Dios obre en tu vida. No esperes que Dios obre en tu vida. A mí me da una lección la palabra, porque nomás fácil, oye, pues si están todos ahí reunidos y todos están esperando que se mueva el agua, pues Jesús sana, quedan sanos en el nombre que es sobre todo nombre. Párense todos, los ciegos que vean, los cojos que caminen, los paralíticos que se levanten. Eso era lo más sencillo. Pero tenemos un Dios de justicia. Eso es lo que me enseña la palabra. Y Él que ve los corazones de los hijos de los hombres, miró la necesidad de esta persona. 38 años esperando que alguien lo aventara o que llegara el Salvador. Y llegó Jesús y le dijo: ¿sabes qué? ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, pero pues cuando se mueve el agua no tengo quien me aviente, y cuando quiero hacerlo ya me lo hagan otro. Sí, esa es perseverancia, eso es fe. Esperar 38 años en ese lugar, imagínate. A veces nosotros queremos las cosas de la noche a la mañana, y siendo que nosotros somos los que estamos mal, porque nuestro Señor siempre ha estado bien, Él es perfecto, nosotros somos los que somos malos. Y hay procesos de aprendizaje, hay procesos que nuestro Señor está tratando en tu vida para que tú dependas totalmente de Él. Este hombre tenía 38 años y ninguno de los que estaban ahí le podía ayudar. Tal vez a lo mejor era la persona que de más años tenía esperando ahí. Sí. Pero Jesús, que ve lo que hay en el corazón, le dijo esa palabra: ¿quieres ser sano? Y es lo que te dice a ti: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que sea yo quien te guíe, quien te dirija? Cada quien tiene que tomar su decisión. Veamos lo que hizo Jesucristo con Bartimeo. Cuando este hombre gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús gritaba más y más. Hasta los discípulos decían: cállate ya. Pero él tenía necesidad, él quería ver. Y mientras más le decían, él más gritaba.
¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Tráiganlo. ¿Qué quieres que haga? Señor, quiero ver. Recibió la vista y en gratitud lo siguió. Y así Jesucristo ha hecho multitud de milagros, no solamente en la iglesia, en el mundo entero. Y son malagradecidos si no están hoy en día en la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás ha cegado su mente y su corazón. Porque todo lo ven a la ligera. Cuando nosotros tenemos que reconocer que si vivimos este día es por un milagro que nuestro Señor hizo en nuestras vidas. Y es a lo que tenemos que hacer agradecidos. El dinero no sirve, lo que sirve es su bendición, lo que sirve es su protección, lo que sirve es lo que Él nos da. ¿De qué sirve tanto afán? Hay que buscarlo a Él. Y Él nos va a dar lo que ni nos esperamos. Lo que menos esperes tener, cuando menos acuerdas, Él ya te lo está dando. Pero todo es a través de abrir tu corazón. Yo me imagino que este hombre lo abrió. Porque al entrar y decirle a él nada más a él, le dijo, ¿quieres quedar sano? Y la respuesta dijo, Señor, fíjate, ¿qué significa Señor? Dueño de todo, reconociendo que Él era el dueño de todas las cosas. ¿Sí? Respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se quite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Era el que estaba peor. ¿Sí? Porque aquello estaba ciego, de perdiz se escuchaba y se aventaba o brincaba. Pero él ahí paralítico, sin moverse, sin esperanza de que un hombre lo aventara. Tenía la esperanza nada más de Jesús. Y Jesús llegó a su encuentro. Jesús llegó a su vida y cambió su entorno para siempre. Y así Él quiere cambiar el entorno de tu vida. ¿Sí? Así como lo ha cambiado en multitudes que están dentro de la iglesia, Él quiere cambiar tu familia, Él quiere cambiar tu persona. Pero deposita tu vida en las manos del hacedor de milagros. De ahí mismo vamos a pasar al 14. Fíjense lo que hizo este hombre en gratitud y en agradecimiento a lo que Jesucristo hizo. Dice, después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ¿dónde lo encontró? ¿En la calle, en la plaza? Lo encontró en el templo, agradeciéndole a Dios, porque ni sabía que era Jesucristo. Y esto fue lo que le dijo Jesús. Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Y esa es la advertencia para la iglesia de Jesucristo. Porque el día de mañana vas a pagar las consecuencias de no entender y comprender. Jesús ya hizo la obra. Jesús te restauró, Jesús te sanó, Jesús te libertó. Pero como tú no has entendido, tú mismo te has esclavizado. Y hoy en día vas a pagar las consecuencias. Porque nuestro Dios no es religión, nuestro Dios es un Dios vivo y Él anhela que vivamos una vida plena. Con Él todo lo tenemos, sin Él no vamos a tener nada. Así de que aprenda de la palabra y la respuesta es no peques más. Eso es lo que nuestro Dios quiere, eso es lo que nuestro Padre anhela, que no pequemos más. Que vivamos agradándole en todo, a donde quiera que andemos, no solamente aquí en este lugar, donde quiera que nos encontremos. ¿Sí? Porque si tú te dejas arrastrar por el libertinaje, vas a caer. ¿Sí? El mundo te arrastra. ¿Sí? Y empiezas a ver las costumbres, las tradiciones, y te van jalando y te van apartando del plan y del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vean que Jesucristo en las fiestas, Él se apartaba. ¿Sí? No llegaba luego cuando comenzaban las fiestas, no. Él después así se infiltraba.
pero con un propósito de exponer la palabra del Evangelio del Reino, no para hacer lo que Él quería hacer, porque fue enviado por el Padre con un plan y un propósito, y nuestro Señor nos envió con un plan y un propósito de amarlo sobre todas las cosas y de no estar pecando más en este mundo, porque ya mucho hicimos estar pecando. Muchos años estuvimos pecando deliberadamente, y ahora que Jesucristo te tomó y sigues con lo mismo, ¿qué sentido tiene que estés en la iglesia? No que no estés, sino que tomes decisiones, y el día de mañana Dios va a hacer su obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Así que es Jesucristo, no es uno. Lo encontró en el templo agradecido, y eso es lo que tenemos que tener nosotros, ser siempre agradecidos por la sopa, por el bistec, por el lugar, por que podemos caminar, que podemos ver, porque podemos por todo. Por eso venimos y tenemos un cuarto secreto para decirle, Señor, gracias y mil gracias. ¿Con qué le vamos a pagar lo que Él hizo? Con esto no basta, pero con Él está más agradecido de cada uno por estar aquí en su casa. Él está agradecido que vengamos y lo reconozcamos como nuestro Dios, abriéndole nuestra boca y nuestro corazón. No que estemos haciendo cosas extraordinarias. Hasta eso Él sabe, Él conoce el límite del ser humano, Él conoce el límite de cada uno de nosotros, y no te pide cosas que no puedes hacer. Él te dice, no, yo tomo tus cargas, tú toma las mías. ¿Sí? Hónrame, ámame, serme fiel. Y con eso, mira, vamos a vivir una vida feliz, vamos a vivir una vida en armonía. Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Padre, necesito que abras una fuente de bendición. Pues hay que la abra nuestro Señor. Abre mi mente y mi corazón, Padre, para entender más tu palabra, para no estar pecando, para vivir una vida que sea grata delante de tus ojos y que yo sea la alegría de tu corazón. ¿Cuántos están aquí? Son la tristeza y la vergüenza de nuestro Dios, por las malas decisiones, por el pecado en el cual todavía se encuentran. Y tenemos que reflexionar, por eso tenemos que meditar. ¿Sí? Así de que nuestro Señor nos demanda que no pequemos más, porque si no, cosas peores al rato, mañana, a la semana al menos sabemos, pueden llegar. Mejor es que nos arrepintamos, mejor es que nos desechemos de toda inmundicia, de toda maldad, confesemos nuestros pecados, nos apartemos y comencemos a seguirlo a Él, con un corazón agradecido, con un corazón arrepentido, porque por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.